La inteligencia artificial está cambiando el mundo a una velocidad que nunca habíamos visto. Empresas valoradas en billones, miles de millones invertidos en chips, promesas de automatizar prácticamente todo el trabajo de oficina. Pero hay una pregunta incómoda que cada vez más analistas empiezan a hacerse. ¿Y si gran parte de esta revolución es en realidad una burbuja? Una burbuja silenciosa que podría estar inflándose dentro del sistema financiero. Porque cuando observas cómo se está moviendo el dinero detrás de la inteligencia artificial, aparece un patrón muy extraño. Las grandes tecnológicas están comprándose servicios unas a otras, firmando contratos gigantescos, moviendo cientos de miles de millones entre ellas. Pero el problema es que gran parte de ese dinero no está entrando realmente en la economía, se está moviendo en círculo, como si las empresas estuvieran intercambiando cromos entre ellas para mantener la ilusión de crecimiento. Y si esto es cierto, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Estamos viviendo el inicio de la mayor burbuja tecnológica desde el año 2000? Hoy vamos a analizar exactamente qué está pasando. Para entender el momento actual, hay que mirar lo que ha ocurrido en los últimos 3 años. La inteligencia artificial pasó de ser una tecnología experimental a convertirse en la infraestructura central de la economía digital. Modelos capaces de escribir código, crear vídeos, automatizar tareas empresariales, responder preguntas complejas en segundos. De repente, cualquier empresa del mundo quería integrar inteligencia artificial en su negocio. Esto provocó algo muy concreto en los mercados financieros: una carrera gigantesca por la infraestructura. Porque entrenar modelos de inteligencia artificial requiere 3 cosas: computación, energía y enormes cantidades de datos. Eso significa centros de datos gigantescos, chips especializados y contratos de infraestructura tecnológica que pueden superar fácilmente los 10.000 millones de dólares. Las grandes empresas tecnológicas entendieron esto muy rápido y comenzaron a invertir cantidades históricas de dinero. Pero aquí es donde aparece el detalle interesante. Cuando analizas quién está pagando realmente toda esta inversión, descubres que muchas veces son las propias tecnológicas entre ellas. Imagina una situación simplificada. Una empresa tecnológica firma un contrato enorme para utilizar servicios de inteligencia artificial. Para poder ofrecer esos servicios, otra empresa necesita comprar miles de millones en chips. Esos chips los fabrica otra compañía. Y esa tercera empresa utiliza la nube de una cuarta compañía para entrenar modelos. Después, esa cuarta empresa vuelve a firmar contratos con la primera. El dinero gira. Meta compra infraestructura. Esa infraestructura depende de chips. Los chips se fabrican gracias a contratos de nube. Y la nube se alimenta del consumo de las propias tecnológicas. Desde fuera parece crecimiento explosivo. Pero cuando miras el flujo del dinero, muchas veces el capital circula dentro del mismo ecosistema. Es como si varias empresas gigantes se estuvieran comprando servicios entre ellas. No necesariamente porque haya una demanda real proporcional, sino porque todas necesitan justificar inversiones gigantescas en inteligencia artificial. Y esto es exactamente lo que algunos analistas están empezando a señalar: que parte del crecimiento de la inteligencia artificial podría estar inflado por un fenómeno conocido en economía como retroalimentación financiera, donde las empresas generan actividad económica entre ellas para sostener expectativas de crecimiento futuro. Esto no significa que la inteligencia artificial no sea real. La tecnología es impresionante. El problema es el ritmo de inversión, porque cuando los mercados creen que una tecnología va a cambiarlo todo, el capital empieza a fluir sin demasiados filtros. Y eso ya ha ocurrido antes. A finales de los años 90 ocurrió algo muy parecido. La llegada de Internet prometía transformar completamente la economía. Y en muchos sentidos lo hizo. Pero también creó una burbuja gigantesca. Empresas que apenas tenían ingresos alcanzaban valoraciones de miles de millones. Los inversores financiaban infraestructuras gigantescas esperando que el crecimiento llegara después. Y durante algunos años todo parecía funcionar, hasta que el dinero dejó de entrar. En el año 2000, la burbuja tecnológica explotó. El índice Nasdaq perdió casi el 80% de su valor. Miles de empresas desaparecieron. Pero lo interesante es que Internet no desapareció. Simplemente necesitó tiempo para que el modelo económico real alcanzara a la tecnología. Hoy, algunos analistas creen que algo parecido podría estar ocurriendo con la inteligencia artificial.
La tecnología es real, pero la inversión está creciendo mucho más rápido que los ingresos que todavía genera. Y ahí aparece otro riesgo. Algunos economistas han planteado un escenario que llaman la crisis de inteligencia global. La lógica detrás de esta teoría es sorprendentemente sencilla. Primero, la inteligencia artificial se vuelve extremadamente buena automatizando trabajo de oficina. Programación, consultoría, análisis financiero, marketing digital, soporte al cliente. Esto podría afectar directamente a millones de trabajadores de cuello blanco, personas que hoy generan gran parte del consumo en las economías desarrolladas. Si esos trabajos desaparecen o se reducen drásticamente, el consumo también cae. Las empresas venden menos. Para mantener márgenes, invierten aún más en automatización. Eso provoca más despidos. Y el ciclo se repite. Al mismo tiempo, existe otro riesgo financiero menos visible. Durante los últimos años, enormes cantidades de capital se han invertido en empresas de software valoradas bajo una suposición muy concreta: que los ingresos solo pueden crecer. Pero si la inteligencia artificial empieza a reemplazar productos de software tradicionales, muchos de esos modelos de negocio podrían debilitarse. Y si esas empresas tienen deuda asociada, el problema puede trasladarse al sistema financiero. En ese escenario, el impacto podría extenderse desde el sector tecnológico hasta el mercado inmobiliario. Porque cuando los ingresos de trabajadores altamente cualificados caen, el consumo se contrae. Las hipotecas se vuelven más difíciles de pagar, y los precios inmobiliarios pueden empezar a ajustarse. No es un escenario inevitable, pero algunos analistas creen que la cadena de eventos es plausible. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos entender. Una narrativa convincente no significa que vaya a ocurrir. La historia económica está llena de predicciones tecnológicas que nunca se cumplieron. En los años 60 se pensaba que la automatización provocaría desempleo masivo permanente. No ocurrió. Con la llegada de Internet se creía que millones de empleos desaparecerían rápidamente. En realidad, el proceso tardó décadas. Incluso con tecnologías recientes como el comercio electrónico o el streaming, la transformación fue mucho más lenta de lo que muchos esperaban. La razón es simple. Las economías se adaptan, las empresas cambian, los trabajadores se reinventan, y aparecen industrias completamente nuevas. Además, hay otro factor que muchas veces se pasa por alto. Cuando una tecnología reduce costes, el dinero no desaparece, simplemente se mueve a otro lugar. Si la inteligencia artificial reduce el coste de muchos servicios profesionales, los consumidores tendrán más dinero disponible para gastar en otras áreas. Nuevos negocios, nuevas experiencias, nuevas industrias que hoy ni siquiera existen. Esto ha ocurrido con prácticamente todas las revoluciones tecnológicas de la historia. La electricidad destruyó algunos empleos, pero creó muchos más. El automóvil eliminó industrias completas, pero generó ecosistemas económicos gigantescos. La inteligencia artificial probablemente seguirá el mismo patrón. La diferencia es que el proceso puede ser turbulento. En los últimos meses hemos visto algo muy curioso. Herramientas de inteligencia artificial que permiten crear contenido, software o negocios enteros prácticamente desde un ordenador. Hoy una persona puede lanzar un proyecto que hace 5 años habría requerido un equipo completo. Eso es una revolución. Pero también crea una sensación extraña, porque todo parece crecer a una velocidad casi artificial. Cada semana aparece una nueva herramienta, un nuevo modelo, una nueva promesa de automatización total. Y cuando ves el dinero que se está moviendo detrás de todo esto, es inevitable preguntarse si parte del entusiasmo está siendo impulsado por expectativas demasiado optimistas. Eso no significa que la inteligencia artificial vaya a colapsar. Significa que el mercado podría estar adelantándose demasiado al futuro. En el escenario optimista, la inteligencia artificial aumenta la productividad global. Las empresas producen más con menos recursos. Los costes bajan. Los consumidores tienen más poder adquisitivo. Nuevos sectores aparecen. Y la economía entra en una fase de crecimiento tecnológico acelerado. En ese mundo, la inteligencia artificial no destruye el empleo, lo transforma. Los trabajos repetitivos desaparecen, pero emergen nuevas profesiones relacionadas con creatividad, estrategia, diseño y supervisión tecnológica. La historia sugiere que este tipo de adaptación es muy probable. Pero también existe otro escenario.
Uno donde la inversión en inteligencia artificial crece demasiado rápido. Las empresas gastan enormes cantidades en infraestructura esperando retornos que tardan años en llegar. Los ingresos no crecen al mismo ritmo. Los mercados comienzan a cuestionar las valoraciones, el capital se vuelve más escaso, y parte del ecosistema tecnológico se ajusta bruscamente. En ese caso no sería el fin de la inteligencia artificial, sería simplemente una corrección del mercado. Algo que ya hemos visto muchas veces en la historia de la tecnología. Desde un punto de vista estratégico, la clave no es intentar predecir el futuro con precisión absoluta. La clave es prepararse para diferentes posibilidades. Las personas que mejor se adaptarán a este cambio serán aquellas que entiendan cómo utilizar estas herramientas, las que integren inteligencia artificial en su trabajo, en sus proyectos, en sus negocios. Porque ignorar una tecnología transformadora rara vez ha sido una buena estrategia. Pero tampoco lo es asumir que todo crecimiento es infinito. La inteligencia artificial probablemente será una de las tecnologías más importantes del siglo, pero eso no significa que su camino vaya a ser lineal. Las revoluciones tecnológicas casi siempre vienen acompañadas de euforia, de expectativas exageradas y, a veces, de burbujas. Lo interesante no es si la inteligencia artificial cambiará el mundo. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es cuánto del crecimiento actual es sostenible y cuánto es simplemente entusiasmo financiero, porque si algo nos enseña la historia económica es que las tecnologías transforman la sociedad. Pero los mercados tienden a adelantarse demasiado. Y cuando eso ocurre, la realidad tarde o temprano termina alcanzando a las expectativas. La cuestión es cuándo y cómo.